Muy buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para la conferencia magistral que el doctor Jorge Fernández Ruiz nos va a impartir el día de hoy, que se intitula En el cerro tocan las campanas, abuelo, por el triunfo de la República. Voy a permitirme leer una síntesis curricular de nuestro ponente. El doctor Jorge Fernández Ruiz es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. En la actualidad imparte las asignaturas de Actos, Contratos y Servicios Administrativos en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Derecho Administrativo en la licenciatura en Derecho por la misma institución, así como la Cátedra de Contratos Administrativos por la Unidad de Estudios de Posgrado de la FES Zacatlán en la UNAM. También se desempeña como director de la revista de la Facultad de Derecho, también de la misma universidad. Es autor de más de 15 libros, de capítulos del libro, artículos especializados en revistas jurídicas, entre los cuales destacamos los siguientes títulos: Un reformador y su reforma, impreso por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; El Estado Empresario; Juárez y sus contemporáneos; La Constitución y el Derecho Administrativo. Hoy el doctor Jorge Fernández Ruiz ofrecerá esta conferencia en el marco de la conmemoración del sesquicentenario del triunfo de la República. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Una disculpa muy amplia por la tardanza en la llegada, pero no pude conseguir una lancha para atravesar una inundación. El pasado 19 de junio se cumplió el sesquicentenario del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, así llamado por las numerosas rocas situadas en su cima, que al ser golpeadas con un objeto metálico suenan como campanas, en razón de su alto contenido de hierro. El próximo 15 de julio se habrá de conmemorar el sesquicentenario de la entrada triunfal a la entonces pequeña Ciudad de México por la garita de Belén y Bucareli del presidente Benito Juárez, en compañía de sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía, como resultado del triunfo de la República sobre el ilegítimo imperio de Maximiliano de Habsburgo. La trágica aventura de Maximiliano y Carlota en México evidencia lo equivocados que estaban José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, José María Gutiérrez de Estrada, Juan Nepomuceno Almonte, Joaquín Velázquez de León, Francisco de Paula y Arrangois, Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos y demás promotores decimonónicos del gobierno monárquico en México. Esquema político que la realidad mexicana se encargó de repudiar, como antes lo había hecho con su inmediato antecedente histórico, que fue el efímero imperio de Iturbide. En rigor, los frustrados intentos de monarquía en México se registran desde el inicio mismo de la colonia. Recuérdese que Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la primera audiencia de México, imputaba a Hernán Cortés en el juicio de procedencia que le instruyó la pretensión de convertirse en monarca de México, y su hijo, Martín Cortés, junto con el marquesado, heredó la idea de ser el rey de la Nueva España. Su fallida concubina no solo cortó sus sueños reales, sino que cegó la vida de sus conjurados amigos Alonso y Gil
González de Ávila. Paradójicamente, uno de los primeros intentos de monarquía en México se produjo desde la cúpula del poder hispano en 1793, mediante la propuesta de Pedro Pablo de Bolea, conde de Aranda, planteada a Carlos III para convertir las posesiones españolas en América en 3 reinos autónomos, pero afines a la corona hispana, cuyos monarcas serían 3 infantes reales de España, uno rey de México, otro del Perú y otro de Buenos Aires. El siglo XIX se inició en México con un intento de monarquía autóctona, ya que el 1 de enero de 1801, en Santa Fe de Ixcatán, poblado del actual estado de Nayarit, un indígena cora de nombre Mariano, apodado Máscara de Oro, se levantó en armas para restablecer la monarquía de Moctezuma. Sus huestes fueron derrotadas a pocas semanas de su pronunciamiento en un paraje cercano a Tepic llamado El Rodeo. Pero Máscara de Oro no fue aprendido ni extinguidas las ansias populares de libertad. Otro intento de monarquía en México fue realizado sin éxito por Luis Felipe de Orleans entre 1804 y 1806, con el ánimo de ser el monarca. Un cuarto de siglo después, su sueño de ser rey se hizo realidad al ocupar el trono no de México, sino de Francia de 1830 a 1848. Finalmente, tras otros intentos como los del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba, el proyecto monárquico cobra realidad en México con la asonada del sargento Mío Marcha, testaferro de Agustín de Iturbide, que permitió a este coronarse emperador. La efímera existencia de su imperio dio al traste con los sueños de nobleza criolla que en el paredón de Padilla quedaron sepultados el 19 de julio de 1824. Con tales antecedentes, durante la dictadura de Antonio López de Santana, su ministro de Relaciones Internacionales, Manuel Díez de Bonilla, instruyó a José María Gutiérrez de Estrada y a José Manuel Hidalgo para gestionar el apoyo de Francia, Inglaterra y España para coronar como monarca de México a un príncipe español. La Guerra Civil Española de 1854 y la extinción de la dictadura santanista un año antes frustraron aquellas gestiones. El 31 de marzo de 1856, el ex embajador mexicano en Londres, Tomás Murphy, suplicó a Napoleón III intervenir militarmente en México para establecer una monarquía colectivamente protegida por Francia, Inglaterra y España, en el entendido que el monarca habría de ser católico y de preferencia español. Hubo muchas maniobras infructuosas que realizaron los Gutiérrez de Estrada, los Almonte, los Murphy, los Labastida y Dávalos ante las cortes europeas en afán de adquirir un monarca para México patrocinado por Napoleón III, lo que finalmente lograron al obtener la anuencia del archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, condicionada a la aprobación de la mayoría de los mexicanos, por entonces bajo el dominio de la invasión francesa. A finales de abril de 1802 se inició la invasión francesa con el avance de sus tropas acantonadas en Orizaba con rumbo a Puebla, donde fueron derrotadas por el ejército mexicano
en la épica batalla del 5 de mayo de aquel año. Repuestas las fuerzas francesas de aquella derrota, avanzaron rumbo a la capital del país, donde el 31 de mayo, tras de rendirle honores, el presidente Benito Juárez arrió la enseña patria en el Palacio Nacional y juró regresar a izarla una vez expulsado el invasor. Seguidamente, el presidente abordó la Calesa, que durante mucho tiempo sería el itinerante Palacio Nacional, e inició el heroico éxodo por los polvorientos caminos de la nación para llegar a San Luis Potosí, luego a Saltillo, de ahí a Monterrey, después a Chihuahua y finalmente a Paso del Norte, al que dio su nombre. Si retrocedió para eludir al enemigo, su espíritu no disminuyó ni su fe se quebrantó, pues afirmó: donde quiera que yo esté, sobre la cima de una montaña o en el fondo de un barranco, abandonado de todos quizá, no dejaré de empuñar la bandera de la República hasta el día del triunfo. Sin perder el entusiasmo, Juárez movió sus modestísimas tropas a través del territorio nacional e implantó la guerra de guerrillas contra el invasor, y confiado en su estrategia, pronosticó la victoria mexicana al sentenciar: reconcentrado el enemigo en un punto como ahora, será débil en los demás, y diseminado será débil en todas partes. El tiempo se encargó de constatar la tesis juarista. El ejército francés fue incapaz de domeñar al pueblo mexicano y de imponer el pretendido imperio de Maximiliano. El sueño napoleónico de dominar a México tuvo un amargo despertar. El 5 de febrero de 1867, en involuntaria conmemoración del 10º aniversario de la expedición de la Republicana Constitución de México, en la capital del país se inició, sin vítores y sin arcos de triunfo, el retiro de los invasores para reembarcarse en Veracruz el 7 y 8 de marzo de aquel año. La supuesta deuda, pretexto de la invasión, quedó insoluta. Fueron inútiles los cuantiosos gastos erogados durante 5 años para realizar aquella expedición armada que concluyó con un fracaso total y dejó a su protegido Maximiliano en la antesala del cadalso. Napoleón III, el pequeño, como lo apodó su compatriota Víctor Hugo, y su consorte María Eugenia de Montijo hubieron de apurar hasta las heces el acíbar de aquella derrota contundente, absoluta, aplastante. Acompañado de su esposa Carlota, convertida ya en emperatriz, el 29 de marzo de 1864 había desembarcado en Veracruz el sedicente emperador de México, Maximiliano de Habsburgo. Poco más de 3 años después, el 15 de mayo de 1867, en Querétaro, en señal de rendición, Maximiliano entregó su espada al general republicano Ramón Corona, a quien expresó: general, aquí tiene usted mi espada, ya no soy emperador. A lo que el general jalisciense respondió: es usted digno de conservar su espada como hombre valiente, pero emperador nunca ha sido. En el Teatro Iturbide de Querétaro, el 12 de junio de 1867, dio inicio el proceso judicial para juzgar a Maximiliano
y a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía por los delitos tipificados en la ley del 2 de enero de 1862, que definió los crímenes contra la independencia y la seguridad de la nación, para los que previó la pena de muerte. Fue un juicio sumarísimo en el que fungió como fiscal el abogado y teniente coronel Manuel Aspirós. La defensa de Maximiliano estuvo a cargo del licenciado José M. Vázquez y del licenciado Eulalio M. Ortega, en tanto que el Consejo de Guerra fue presidido por el teniente coronel Rafael Platón Sánchez e integrado además por los capitanes Juan Rueda y Ausa, Ignacio Jurado, Lucas Villagrán, Emilio Lojero, José Verástegui y José Vicente Ramírez. El 14 de junio del mismo año, el Consejo de Guerra dictó su sentencia, que condenó a los acusados a la pena capital, resolución que sin éxito fue impugnada por los defensores, quienes en tal circunstancia solicitaron el indulto, que no les fue concedido. Según reza el informe oficial sobre la ejecución de la referida sentencia, a las 7 de la mañana con 5 minutos del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, situado a 700 metros de la orilla occidental de la ciudad de Querétaro, fueron pasados por las armas Fernando Maximiliano de Austria, Miguel Miramón y Tomás Mejía. Cambiando de tema, recordaré que el lenguaje es un sistema de comunicación propio de un conjunto poblacional. Es un modo de expresar las ideas por medio de la palabra, por lo que su importancia no deja lugar a dudas, dado que nos permite retener de manera permanente el conocimiento, el sentimiento, el deseo y la experiencia para perdurar y propagarse a través del tiempo y del espacio. La lengua, pues, conecta el pasado con el futuro, porque nos permite usufructuar la actuación de las pasadas generaciones y heredarlo a las venideras, toda vez que, como dijera Godofredo Leibniz, el presente está lleno del pasado y preñado del porvenir. El lenguaje adopta diversas modalidades que nos permiten distinguir el lenguaje nativo, obtenido durante la infancia, el artificial, deliberadamente creado con un propósito específico, por ejemplo, el usado en las computadoras, el oral o hablado, el escrito, el pictórico basado en íconos, dibujos e imágenes, el mímico, el corporal, el de señales de humo y el de campanas. Lo más común es que las campanas sean de metal, por lo general de bronce, pero también existen campanas de piedra, pues, como mencioné al inicio de esta plática, hay cierto tipo de rocas que suenan como campanas cuando se les golpea con un objeto metálico, como las situadas en el Cerro Vigío Eterno de Querétaro, que le ha valido el nombre de Cerro de las Campanas. A finales del siglo pasado, mi amigo Kuroda Takashi, a la sazón agregado cultural de la Embajada japonesa en México, emprendió la tarea de escribir la partitura de su concierto de campanas de Cholula, que implicó una previa y ardua labor de investigación acerca del tono y ubicación de cada una de las más de 1000 campanas
existentes en las torres de los 365 templos de la poblana ciudad de Cholula. Ignoro si mi amigo logró cumplir su propósito, mas lo cierto es que a partir de 1993, anualmente, a las 8 de la noche del último sábado de noviembre, se puede disfrutar del concierto de campanas en la explanada de la Plaza de la Concordia en Cholula, interpretado por expertos campaneros apostados en los campanarios de 26 templos cercanos para hacer tañer de manera sincronizada los 60 bronces sonores ubicados en esa veintena de iglesias. De suerte que su acción conjunta conforma una hermosa melodía de 40 minutos de duración. Es obvio que las campanas no solo pueden ser instrumentos musicales, sino medios de comunicación con lenguaje propio. En el ámbito religioso se emplearon distintos toques de campana, pues había diferentes propósitos. Así los hubo para llamar a misa, con el ritmo ordinario de una sola campana. Repique para misas especiales, en el que se usaban simultáneamente varias campanas. El toque de Ángelus, que se daba al mediodía a las 12 horas. El de Ave María, que se tocaba a las 6:30 de la tarde. Y el toque de ánimas, mediante 3 golpes secos de la campana mayor, con espacios de 10 segundos. En el ámbito de seguridad pública se usaba el toque de arrebato, dado con la campana mayor a ritmo rápido durante 10 minutos, para avisar de un desastre o para advertir un peligro inminente. En el terreno cívico, para celebrar acontecimientos memorables, se usaba el vuelo de campanas, que entrañaba el empleo de todas las campanas del campanario durante media hora a ritmo veloz. En ocasión de la conmemoración de los sesquicentenarios del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía, así como de la triunfal entrada del presidente Benito Juárez a la Ciudad de México al haberse restaurado la República, parafraseo al poeta yucateco Luis Rosado Vega para finalizar diciendo: campanas, clamorosas campanas del cerro al que da nombre, ¿cómo me parece que os estoy oyendo? Hay fiesta en el pueblo. Las campanas lo dicen con júbilo, lo gritan ufanas con su vario son. Tocad recio, más recio, campanas de mi corazón. Campanas de piedra, ¿cómo me parece que os estoy oyendo? Tañendo desde el patíbulo de Querétaro, en un repique que reclama la libertad, la justicia, la razón y el respeto al derecho ajeno, con el toque estentorio de la justicia nacional. Campanas, clamorosas campanas, ¿cómo me parece que os estoy oyendo? Tocad a vuelo, pues la República se ha restaurado, se ha recuperado la soberanía nacional. Muchas gracias.